Hola a todos, mi nombre es Jessica Minghetti. Estoy cursando la carrera de Educación Primaria segundo ciclo en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Urania Montaz. Y para esta oportunidad les estaré haciendo una exposición correspondiente a la materia Psicología del Desarrollo de 9 a 12 años de la maestra Rita Ginelis Mateo Rosado, con el tema Memoria y Pensamiento en la Infancia Intermedia, donde estaremos describiendo sus conceptos, clasificación y cómo se desarrolla en la infancia intermedia. Primero debemos de saber qué es la infancia intermedia. La infancia intermedia es la etapa que va desde los 6 a los 12 años de edad. En esta etapa los niños desarrollan cambios tanto físicos, psicológicos, cognitivos y sociales. De acuerdo con Feldman, la niñez intermedia es conocida como etapa escolar, la cual empieza alrededor de los 6 años hasta aproximadamente los 12 años, cuando los niños entran a la adolescencia. Esta etapa se caracteriza por el inicio de la educación. Durante este periodo los niños presentan notorios avances en el desarrollo anatómico y cognitivo. El desarrollo cognitivo se evidencia mediante el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan tanto los conocimientos como las habilidades para percibir, pensar y comprender. Entre las habilidades cognitivas tenemos lo que es la memoria. La memoria es la capacidad que se tiene para almacenar la información. Es una función cerebral que se detecta por conexiones sinápticas entre las neuronas. Smith y Kassen en el 2008 afirmaban que la memoria cumple 3 procesos. Por un lado, codifica la información que recibe del ambiente, luego lo consolida para que no sea olvidado y por último se recupera para que éste pueda ser utilizado. Además, si una persona no tuviera memoria, sería incapaz de aprender a través de la experiencia y no habría metas ni objetivos, se olvidarían algunas capacidades motoras. Clasificación. Según Papalia, la memoria sensorial es el primer tipo de memoria. Esta es la capacidad de almacenar información a través de los sentidos, destacándose por recoger los estímulos que vienen de los sentidos. La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se caracteriza por ser frágil al igual que la anterior. La información percibida es olvidada si no es repasada, con la diferencia de que la información recibida, al ser repasada o practicada, pasa a la memoria a largo plazo. Papalia e Winkes afirmaban que la memoria a corto plazo tiene una utilidad más pragmática, además que es muy limitada, ya que dura no más de 20 segundos y que la información que logre recordarse con ayuda de alguna técnica pasará a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo, la información guardada es aquella que ha pasado por los dos tipos de memoria mencionados anteriormente de manera satisfactoria. ¿Cómo se desarrolla? Al momento de desarrollar la memoria, lo primero que hace el infante es repasar. Al principio el niño se limita a repetir las cosas varias veces, una tras otra, pero a los 9 años comienza a agruparlas. Con este proceso mejora su capacidad de retener la información de la memoria a corto plazo y de transferirla a la memoria a largo plazo.
organización. Otro gran logro en el empleo de las estrategias de memoria es la habilidad para organizar. A diferencia de los escolares más pequeños que suelen relacionar las palabras por mera asociación, digamos incluir palabras en una lista, los mayores organizan grupos de palabras, atendiendo a las características y al significado común. Por ejemplo, las manzanas, las peras y las uvas son frutas. La elaboración semántica. La elaboración semántica consiste en emplear la inferencia lógica para reconstruir un hecho, en vez de limitarse a retener una copia perfecta sin correcciones. Por ejemplo, en una serie de estudios de Scott Paris y sus colegas se les presentaron oraciones en las cuales estaba presente una escoba. Los niños de 11 años lograban inferir la presencia de una escoba, no así los de 7. Imaginería mental. A los niños de corta edad podemos enseñarles a recordar material insólito, con solo construir imágenes o fotografías en su mente. En el caso de los niños mayores, estos suelen hacerlo más por su cuenta y sus imágenes tienden a ser más vivas. Recuperación. A menudo, cuando los niños pequeños tratan de deletrear una palabra, buscan las letras correspondientes en su memoria. Tal vez conozcan la palabra con que empieza el vocablo, pero necesitan probar las habilidades del resto del mismo. Los niños mayores aplican de manera más eficaz las estrategias de recuperación. Guiones. En la niñez media, los niños adquieren la capacidad de incrustar determinados guiones en categorías más generales. El recuerdo de hechos comunes puede organizarse por medio de guiones. Este método tiene la ventaja de que cuando un suceso se repite varias veces, no es necesario almacenarlo por separado en la memoria cada vez que sucede. El pensamiento es una actividad mental que se vincula con el querer obtener respuestas a determinadas situaciones. También se puede decir que el pensamiento humano es la capacidad para organizar diferentes estímulos en conceptos, categorías de objetos, sucesos o personas. Esta etapa nos permite poner un orden en un mundo lleno de objetos y sucesos aislados. Esta definición de Papalia manifiesta que el pensamiento es una capacidad del ser humano que le permite organizar y procesar ideas, uniendo estas ideas almacenadas en la mente. Una vez organizadas se utilizan para dar una respuesta. Clasificación y cómo se desarrolla. Según la teoría piagetiana, la etapa de las operaciones concretas se adquiere entre los 7 y los 11 años de edad. Aunque el autor reconoce la existencia de una gran variabilidad individual y cultural, esta tercera etapa de la teoría del desarrollo se considera fundamental al plantear como el inicio del pensamiento lógico u operativo en el niño. En la etapa de las operaciones concretas, el niño ha adquirido la suficiente maduración biológica para empezar a operar a través de reglas. Es decir, esta etapa se caracteriza por el desarrollo de un pensamiento lógico que ya no necesita de tanto de una manipulación física. Además, le permite una reflexión mucho más flexible, no basada únicamente en las apariencias de los objetos. Según los experimentos de Piaget, un niño que se encuentra en la etapa de las operaciones concretas podría ordenar una serie de palitos por tamaño mentalmente sin tener la necesidad de manipular de forma física. Según la teoría del desarrollo de Piaget, en la etapa de las operaciones concretas, el niño adquirirá 3 operaciones fundamentales que se describen a continuación. La seriación.
Es la capacidad que permite comparar elementos y ordenarlos en base a sus diferencias. Esta operación es necesaria para el manejo de los conceptos como los números, el tiempo, las medidas o la orientación. En un ejemplo práctico, un niño que todavía no ha llegado a la etapa de las operaciones concretas tiene un concepto del tiempo en el cual no diferencia entre un minuto y una hora. La clasificación es la habilidad que permite clasificar los objetos según sus características y determinar si pertenecen a un conjunto determinado o a una jerarquía. Así, un niño que no ha llegado a adquirir las habilidades propias de la etapa de las operaciones concretas no entendería la relación jerárquica entre ser humano y mamífero. Es decir, no llegaría a comprender que todos los seres humanos son mamíferos, pero no son los únicos mamíferos entre los seres vivos. Por último, tenemos la operación que hace referencia a la conservación. Se refiere a que el objeto puede ser el mismo a pesar de los cambios en su apariencia. Dicho de otra forma, la redistribución de un elemento no afectaría a cualidades como su masa, volumen o longitud. Un posible experimento al respecto podría consistir en mostrar a un niño un vaso de agua y verterlo sin variar la cantidad en otro más pequeño. Si preguntamos a un niño que no ha iniciado la etapa de las operaciones concretas si hay la misma cantidad, nos respondería negativamente. El razonamiento inductivo y deductivo. El inductivo, que es a partir de las operaciones de cosas particulares, sacar conclusiones generales, y el deductivo, que es si una premisa es verdadera, el razonamiento es sólido y la conclusión es cierta. Reflexión. La etapa de las operaciones concretas es un importante punto de reflexión en el desarrollo cognitivo del niño, la cual marca el comienzo del pensamiento lógico, resaltando que para que haya un buen desarrollo cognitivo en el infante, también es necesario que se ponga en práctica la función del cerebro conocida como memoria, para que así la información sea almacenada. En el caso del lenguaje, este permite la expresión tanto de sentimientos como de pensamientos, el cual le permite a los niños tener un buen aprendizaje significativo y comprensible de conceptos. Por lo tanto, el aprendizaje se convierte en eje fundamental en los procesos comunicativos, destacando que sin la capacidad memorial, tanto el lenguaje como el aprendizaje se verían afectados. Al momento de captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que captan los sentidos, se pone en evidencia lo que es la percepción. Y la continuación de esta actividad sigue gracias a la atención, permitiendo que el niño seleccione y se centre en estímulos relevantes. En la niñez intermedia, el niño va a aprender a conceptualizar, a clasificar. Su memoria se va a desarrollar también más y también la parte lingüística. Su vocabulario va a aumentar y va a tener muchas más habilidades a nivel de conversación y de comprensión de todo lo que implica esa parte verbal. De modo que podemos comprobar que el buen desarrollo cognitivo en el infante es fundamental para la evolución de su conocimiento sobre lo que los rodea y desarrollar así su inteligencia y capacidades. Hasta aquí ha sido mi presentación. Muchísimas gracias.